tal? Muy buenas tardes, los saludo. Yo soy Estefanía Enaro y ha llegado el momento de ir a fondo sobre lo que está pasando con el reconocimiento del Estado palestino. Y para eso el día de hoy trataremos 4 bloques. El primero es ¿por qué ha tardado tanto el reconocimiento al Estado palestino? Después seguiremos hablando de si esto contribuye o no al proceso de paz en Medio Oriente y también qué cambios puede provocar en el mundo. Y finalmente, ¿qué va a pasar con el antisemitismo que se ha detonado a raíz del conflicto y si llegó para quedarse? Para hablar de esto nos acompaña el día de hoy Irving Gatell, historiador, y también nos acompaña Francisco Gil White. Él es historiador e antropólogo e historiador político enfocado en el conflicto árabe-israelí, el funcionamiento de los medios de información y la historia política de Occidente, y edita la página web managementofreality.com. Y comienzo contigo, Irving, preguntándote ¿por qué ha tardado tanto tiempo el reconocimiento del Estado palestino si se supone que era una de las condiciones que la ONU daba para la creación del Estado israelí en 1945? Bueno, la condición se puso en 1947, para ser más precisos. Ese es el plan de partición original que se aprueba en la ONU y por el cual se crea legalmente el Estado de Israel. Bueno, lo que podríamos haber llamado un Estado palestino en ese momento no se creó porque los árabes no quisieron. Punto, así de simple. Los árabes dijeron que no estaban dispuestos a hacer ninguna concesión para que existiera un Estado judío independiente y dijeron que si esto procedía, si se continuaba adelante con el plan de partición, entonces ellos declararían la guerra y destruirían Israel. Declararon la guerra, pero el punto es que la perdieron. Entonces, el plan original de partición nunca logró implementarse en ninguno de sus puntos porque todo quedó, obviamente, digamos, desmantelado y por ello no se creó el Estado palestino. Nótese, porque los árabes no quisieron. Rechazaron una propuesta en 1938, rechazaron la propuesta en 1947, volvieron a rechazar la posibilidad cuando Israel se los ofreció en 1967, volvieron a rechazar la propuesta en 1994, en 2000 y en 2008. No se ha creado porque ellos no han querido. Pero tenemos un problema más que sí hay que tomar en cuenta. No hay fronteras definidas. Un Estado es eminentemente una estructura jurídica. Entonces, para que pueda existir como tal, primero tiene que tener definidas sus fronteras porque es lo que va a determinar la relación con los estados vecinos. Aquí no hay fronteras definidas, entonces no están las condiciones dadas para la creación de un Estado. Y la propia autoridad palestina, que sería la encargada de declarar la independencia, no lo va a hacer porque ahí entra en juego otro factor fundamental. En el momento en que se declare la independencia de un Estado palestino, aproximadamente 6-7 millones de palestinos en todo el mundo perderán el estatus de refugiados, se convertirán en ciudadanos y entonces la autoridad palestina va a tener que renegociar todo el dinero que se les da en programas para refugiados. Y esto es algo que no quieren, porque es demasiado buen negocio. Entonces, en este momento concreto, y tómenlo así como predicción, no importa cuántos países reconozcan al Estado palestino, la autoridad palestina no va a dar el paso de declarar la independencia del Estado palestino, porque no tienen con qué y no les conviene. Francisco, ¿concuerdas con Irving? El reconocimiento del Estado palestino no se ha dado porque los árabes no han querido y además no le conviene a Palestina. Sí, yo añadiría a lo que dice Irving que en 1947, cuando los árabes rechazaron la creación de un Estado árabe palestino, el que representaba, es decir, el organismo que representaba a los árabes palestinos oficialmente era el Alto Comité Árabe de Haj Amin al-Husseini. Haj Amin al-Husseini es el padre fundador del movimiento árabe palestino y este hombre era el mentor de Azam Pasha. Azam Pasha era en ese momento el secretario general de la Liga Árabe. Y Azam Pasha en público dijo que si los árabes, que si se creaba si el plan de partición de la ONU se llevaba a cabo, lo cual implicaba la creación de un Estado judío y un Estado palestino, a la gente se le olvida siempre eso, como bien dijo Irving, se propuso crear 2 estados en 47,
Y entonces Hasan Pasha dijo, si este plan de partición avanza y se crea un Estado judío, entonces los árabes todos juntos vamos a atacar al nuevo Estado de Israel y vamos a exterminar a la población judía israelí. Eso fue lo que anunciaron en público. La cita casi textual fue, lanzaremos una guerra que será como dijo, como las masacres de los mongoles y las cruzadas, una guerra de exterminio, dijo, como las masacres de los mongoles y las cruzadas. Entonces, lo que yo añado, lo que dice Irving, es que la intención genocida de los representantes de los árabes palestinos y de los líderes, o más bien los jefes de los países árabes que atacaron a Israel, fue públicamente declarada. Ellos dejaron clarísimo que no les interesaba un Estado palestino, que lo único que les interesaba era destruir un Estado, cualquier posibilidad de un Estado judío, y que para hacer eso exterminarían a los judíos israelíes. Ahora, esta ideología está en el centro del movimiento árabe palestino, porque como yo te explicaba hace un segundo, el padre fundador del movimiento árabe palestino es este señor Haj Amin al-Husseini. Bueno, Haj Amin al-Husseini fundó el movimiento árabe palestino con enormes ataques terroristas en la primera mitad del siglo XX, en lo que entonces era el mandato británico de Palestina. Y desde el principio la ideología de Haj Amin al-Husseini era yihadista. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial en 1939, Husseini se fue, él había sido el gran muftí de Jerusalén, y ahora se va a Irak, y en Irak lo reciben como si fuera un jefe de Estado, porque Husseini era increíblemente influyente en todo el mundo musulmán, y entonces lo reciben como si fuera jefe de Estado, le dan una burocracia para que él la gobierne, le dan un presupuesto, y Husseini organiza la destrucción de la comunidad judía de Bagdad, que era antiquísima. Eso se llama el Farhud, fue un pogromo, y luego se fue a Berlín, y llega él a Berlín con Adolfo Hitler en el otoño de 1941, lo reciben otra vez como jefe de Estado, hacen una junta Hitler y Husseini para ponerse de acuerdo de exterminar a los judíos que vivían en Oriente Medio, y Husseini pasa todo el resto de la Segunda Guerra Mundial en la esfera conquistada por los nazis en Europa. Lo convierten en un alto nazi porque tenía mucho prestigio con los nazis por su experiencia matando judíos. Le dan una burocracia que se llama Büro des Großmufti, le dan un presupuesto, lo ponen a cargo de la propaganda nazi hacia los musulmanes, porque los nazis estaban haciendo alianzas muy extendidas con los jefes en todo el mundo musulmán para que se ayudaran geopolíticamente y también en la matanza de judíos. Y lo pusieron a reclutar musulmanes de Bosnia y de Kosovo para divisiones enteras de la SS de Heinrich Himmler que participaron en el Holocausto. Y lo peor de todo, según el testimonio del segundo de a bordo del director de los campos de muerte, que se llamaba Dieter Wisliceny, era el segundo de a bordo de Adolfo Eichmann, ese señor testificó en Nuremberg que todo el sistema de campos de muerte había sido codirigido por Adolfo Eichmann y Haj Amin al-Husseini. ¿Qué quiere decir? Que aunque el mundo todavía no lo sepa, porque esto se le ha ocultado a la gente, llevamos varias décadas sin que prácticamente se hable de Husseini, pero lo que esto implica es que el movimiento árabe palestino estuvo íntimamente involucrado con la destrucción del pueblo judío europeo, porque Haj Amin al-Husseini es el padre fundador del pueblo judío europeo y el administrador de los campos de muerte. Y después de la guerra, Haj Amin al-Husseini creó OLP Fatah. Bueno, creó al-Fatah, le dio mentoría y entrenamiento nazi a Yasser Arafat y a Mahmoud Abbas en los 50s en el Cairo, y con eso fundó la organización al-Fatah, cuyo propósito es la destrucción genocida del Estado de Israel. Y esa organización se comió a la Organización para la Liberación de Palestina en el periodo 1968-70. Y entonces lo que llamamos la OLP, en realidad, a partir de 1970, es al-Fatah, es decir, la organización de Husseini, es decir,
del exterminador de los judíos europeos. Esta organización, OLP Fatah, es la que fue introducida a Israel a través del proceso de Oslo, dirigido por los jefes gringos. Y entonces lo que hizo el proceso de Oslo fue meter a la organización del exterminador nazi del pueblo judío europeo al Estado judío. Entonces, ¿qué es lo que está reconociendo España? ¿Y qué es lo que están reconociendo otros países? Están reconociendo a un órgano creado por los nazis para exterminar al pueblo judío sin ninguna base jurídica, como bien dice Irving, que no se puede reconocer algo que todavía no tiene fronteras, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es una jugada geopolítica en contra de Israel, en contra del pueblo judío, con la intención de asistir un nuevo genocidio. Irving, ¿por qué tanto odio hacia los judíos? Bueno, el antisemitismo es un fenómeno que tiene raíces históricas profundas tanto en la cultura islámica como en la cultura cristiana occidental. Hay un trasfondo religioso inevitable. Hay que entender, por supuesto, que estas no son generalizaciones, porque tanto dentro del Islam como del cristianismo han existido los dos polos, es decir, desde quienes han sido rabiosamente antijudíos hasta quienes han defendido a los judíos. Pero para entender la psicología de los que han sido rabiosamente antisemitas, tenemos que entender que en este punto hay una narrativa religiosa en las dos religiones, en las cuales los judíos jugamos el bizarro papel de no defender a la Mohamed. Entonces, obviamente, esto construye narrativas populares que en un momento dado se alejan o convergen con las expresiones más radicales de la religiosidad. Y bueno, va desarrollando este sentimiento, obviamente, antijudío. El problema va a ser que esto va a ser una cuestión de uso político muy productivo a lo largo de la Edad Media, porque tú lo sabes, cuando un gobernante está fallando en todo y un sistema político se está desmoronando, siempre hay que buscar a alguien que sea distinto o que lo puedas vender a la opinión pública como alguien distinto para echarle la culpa de todo lo que sucede. Y bueno, por sus características religiosas, el pueblo judío siempre cumplió con ese requisito a cabalidad, y por eso se construye toda una tradición de echarle la culpa de todo. Entonces, estamos hablando del antisemitismo como literalmente una tara cultural que arrastra tanto el mundo post-cristiano, porque bueno, ahorita ya no estamos hablando de una sociedad religiosa, pero es una idea que se gesta en una época donde la religión permea profundamente en todas las dinámicas cristianas, y por supuesto que también está presente en el Islam. Aquí el gran error que cometen muchos analistas es no considerar que el aspecto religioso es fundamental en este discurso. En Occidente hoy vivimos una sociedad secularizada y personalmente digo qué bueno que sepamos diferenciar, por ejemplo, religión de Estado. Pero esto es algo de hace 250 años. O sea, todo el tiempo anterior la religión estuvo presente en el mundo occidental de una manera profunda. Las decisiones políticas se tomaban considerando cuál era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, por supuesto, te la venía a explicar un clero especializado de una o tendencia o de la otra, eso es lo de menos. Entonces, obviamente, la dinámica religiosa estaba profundamente entrelazada con las dinámicas políticas. Por eso, los prejuicios religiosos se convertían también en prejuicios políticos y, por lo tanto, en prejuicios sociales, en prejuicios económicos. Entonces, el no tener en cuenta que estamos hablando de una cuestión eminentemente religiosa o de trasfondo religioso es lo que hace que mucha gente de Occidente no termine de entender cómo funciona el fenómeno del antisemitismo. Y lo podemos ver perfectamente en Hamas, el grupo terrorista que está combatiendo Israel. Hamas no está luchando por una reivindicación social o por una reivindicación histórica. Cualquiera que se meta a las páginas oficiales de Hamas y lea su carta orgánica, es decir, su carta fundacional, lo que vendría a ser el equivalente de nuestra constitución política, es un discurso 100% religioso. Y no es pretexto, no es el uso de la religión para manipular a la gente. Así es esa sociedad y hay que reconocerlo y hay que enfrentarlo como tal. Es un discurso basado en una interpretación radical del Islam, que por supuesto no es la interpretación de todo el Islam. Hay una gran cantidad de musulmanes que se oponen a esta interpretación, es decir, musulmanes que han evolucionado con el paso de los siglos de una manera razonable, pero están estos sectores intransigentes.
Entonces, en el caso del Islam, sí estamos hablando todavía de un prejuicio religioso tal cual. En el caso de la sociedad occidental es más complejo, porque como decía, es una sociedad que ya se secularizó. Entonces el problema del antisemitismo ya permeó a otro nivel. El antisemitismo en Occidente ya no es un fenómeno religioso. Toda esta propaganda anti-israelí, pro-palestina, pero abiertamente antisemita, que hoy por hoy toman sin empacho alguno los slogans y las exigencias que Francisco nos mencionaba que tenía el jeque Amin al-Husseini, o sea, de literalmente destruir al Estado judío, destruir a los judíos, exterminar a los judíos, cerrarles el acceso a las universidades, a las cátedras, a los negocios, a todos lugares. Estamos viendo el nazismo reciclado, estamos viviendo cosas muy similares de repente a lo que se vivía en Alemania en 1938. Obviamente esto ya en Occidente no se hace desde una perspectiva religiosa. La gente no te va a decir que lo hacen porque esa es la voluntad de Dios, como sí te lo va a decir un combatiente de Hamas o un simpatizante de Hamas. La gente en Occidente lo hace porque del fenómeno religioso pasó al fenómeno ideológico. Y en este punto tienen mucho que ver el deterioro intelectual, el profundo deterioro intelectual que está viviendo la izquierda en todo el mundo. Todavía el prejuicio racista, que es el que va junto al prejuicio religioso, era característico del antisemitismo de derecha, pero el antisemitismo de izquierda, que es el más grave de hoy, está profundamente impregnado de aspectos ideológicos. Es un racismo ideológico. Entonces, esto ha contaminado, ha intoxicado por completo a las academias, a las universidades, a los círculos intelectuales, a los movimientos progresistas, a los movimientos de izquierda, y por eso asumen posturas irracionales. Por ejemplo, la comunidad lésbico, gay, transexual, etcétera, apoyando a Palestina. Si una de esas personas se fuera a vivir 6 meses a Medio Oriente, estuviera un tiempo en Israel y estuviera un tiempo en Palestina, y fueran honestos y coherentes con su activismo en pro de los derechos de las comunidades LGBT, etcétera, esas personas se pondrían inevitablemente y de inmediato a favor de Israel, porque Israel es el único país en Medio Oriente que defiende íntegramente los derechos de esa minoría y de todas las demás, mientras que eso en Palestina, bajo el régimen de Hamas... Para retomar lo que estás diciendo, que me parece súper interesante, que tiene que ver con la ideología. Y en ese sentido, Francisco, te preguntaría, ¿tú crees que el reconocimiento que se está dando en este momento a nivel internacional al Estado palestino, como lo han hecho España, Irlanda y también Noruega, tiene que ver con la ideología del país? ¿Podría responder más a la política interna de esos países que a un asunto de justicia global, por así decirlo? Bueno, no tiene nada que ver con un asunto de justicia global, porque si ellos estuvieran actuando para resolver un problema de justicia, no estarían apoyando a una organización que sale de la solución final nazi y que tiene fines genocidas para convertirla en un Estado emplazado en territorio estratégico del Estado de Israel. Eso no es resolver un problema de justicia, eso es un ataque contra Israel. Y es un ataque claramente antisemita, porque todo lo que yo te acabo de platicar sobre Haj Amin al-Husseini, el padre fundador del movimiento árabe palestino, y su papel estelar en el genocidio de los judíos europeos, eso lo saben todos los servicios de inteligencia de todos estos países que están reconociendo a la disque Palestina. Lo saben perfectamente porque yo lo documenté echándome un clavado de 2 semanas en mi biblioteca de mi universidad cuando estaba yo en la Universidad de Pensilvania. O sea, cualquier servicio de inteligencia tiene esta información, saben perfectamente lo que están reconociendo. Entonces, esto es un ataque antisemita. A mí me gustaría añadir a lo que dijo Irving sobre el antisemitismo, que en mi opinión, y con todo respeto para Irving, yo creo que él está comentando el aspecto de la superficie del antisemitismo. Sin diferir de lo que dijo, yo creo que también hay un análisis que tiene que ver con la causa profunda, que no lo comentó, y creo que es importante mencionarlo. Yo he defendido durante años que la causa profunda histórica del antisemitismo, es decir, no de la forma específica que pudiera adoptar en alguna generación en particular, sino del hecho de que exista, punto.
El hecho de que haya odio a los judíos, que se manifieste como religioso, como político, como lo que sea, porque esto requiere explicación. Tenemos en Occidente 25 siglos matando judíos. La gran matanza de judíos, acompañada de expulsiones y conversiones forzadas, es el fenómeno sociológico más estable de la civilización occidental. Sucede casi cada siglo durante 2500 años. Sucede cuando éramos sociedades, ciudades-estado, agrarias, cuando éramos imperios también agrarios, cuando éramos reinos feudales, cuando éramos estados semimodernos mercantilistas y cuando fuimos naciones-estado. Sucede cuando somos paganos, cuando somos cristianos, cuando somos ateos y protestantes y cualquier cosa, y neopaganos. Sucede cuando nos organizamos con distintos sistemas económicos. No importa. Cambia la cultura, cambia la política, cambia la religión, cambia el sistema económico. Todo cambia en Occidente, pero lo que sigue sucediendo cada siglo es la gran matanza de judíos. Entonces aquí hay algo profundo. ¿Qué lo explica? En mi opinión, si nos ponemos a ver la correlación tan clara, que es una correlación perfecta, entre la ideología totalitarista, opresiva, de las clases gobernantes, que nos quieren esclavizar a todos, y el afán de matar judíos, una vez que se ve ese patrón, porque es perfectamente regular, y te doy la lista muy rápido, nazis alemanes totalitarios, organizaron grandes matanzas de judíos. Rusos zaristas, totalitarios, organizaron grandes matanzas de judíos. Iglesia católica inquisitoria, la Inquisición, estaban esclavizando a todo mundo y organizaron grandes matanzas de judíos, eran totalitarios. Los antiguos romanos eran totalitarios, organizaron un genocidio de judíos que los historiadores consideran que fue más grande en términos proporcionales que el de los nazis alemanes. Y luego están los greco-macedonios hasta atrás, que igualmente hicieron genocidios de judíos y que también eran totalitarios. Entonces, la pista te la da esta correlación. Si los totalitarios siempre quieren exterminar a los judíos, ¿no será porque los judíos, como narra el libro del Éxodo, recuerdan su origen histórico y religioso como naciendo en una revolución de esclavos? ¿No será por eso que todos los que nos quieren convertir en esclavos a todos, primero se ponen a matar judíos? Es porque el judaísmo es el movimiento original para abolir la esclavitud y heredarle libertad a toda la especie humana. Entonces, las élites de poder que nos quieren esclavizar a todos, en cada generación, siempre deciden que la Biblia es un estorbo. Y en la historia de Occidente, esto se demuestra muy claramente, porque fue cuando los protoprotestantes decidieron desafiar las leyes de los reyes y de los papas que prohibían la lectura de la Biblia a los cristianos. Los cristianos tenían prohibido leer la Biblia. Francisco, te interrumpo para contrastar una idea muy importante que estás diciendo. Cuando se tradujo la Biblia por primera vez, lo que empezó a suceder en Occidente fueron revoluciones. Y ese proceso revolucionario terminó produciendo las democracias occidentales. Por eso hoy en Venezuela otra vez matan judíos. Pero Irving, ¿estás de acuerdo con Francisco lo que está diciendo? Y regresado a este corte, quiero que me contestes cómo contrastamos cómo está manejando Francisco el genocidio con el genocidio que hoy está representado por la muerte de palestinos. Vamos a corte y regresamos a fondo.
Ya estamos de regreso en A Fondo, donde nuestros invitados, Irving Gatell y Francisco Gil White, nos han hablado de los orígenes de este conflicto que está cambiando ideologías, cambiando definiciones y que nos trae de regreso a un capítulo desafortunado de la historia, en donde nuevamente tenemos que hablar de antisemitismo, pero también de genocidio. Y antes de ir a corte, Irving, Francisco estaba hablando cómo el genocidio enfocado en los judíos estaba relacionado con los regímenes totalitarios. Hoy te pregunto, la comunidad internacional está haciendo presión porque desde el inicio de este conflicto, cuando Hamás atacó al Estado de Israel el 7 de octubre y mató cerca de 1.250 personas, pues con la respuesta de Israel, que muchos la comparan con la de Estados Unidos después del 11 de septiembre, las cifras oficiales dicen que ya van cerca de 35,000 palestinos que han muerto, de los cuales la mitad son niños, y la palabra genocidio vuelve a estar sobre la mesa, pero esta vez Israel está del otro lado. ¿Cómo lo contrastas? ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Qué hay detrás? No hay nada que contrastar, Stefan, porque no hay ningún genocidio. A ver, sobre las cifras, esa cifra de 35,000 muertos es una cifra dada por Hamas, es una cifra muy cuestionable que nadie, ninguna institución del mundo ha podido verificar, ni siquiera la Cruz Roja o la Media Luna Roja, así que simple y sencillamente es una cifra que se repite porque los medios de comunicación le quieren creer a Hamas sin crítica de por medio. 2. La propia ONU ya corrigió los datos sobre mujeres y niños, admitiendo que no es cierto que la mitad de estos muertos sean mujeres y niños. Ese ya fue un dato corregido por la propia Organización de las Naciones Unidas y redujo drásticamente la cantidad que ellos creen que han muerto. 3. En realidad, la gran mayoría de los muertos en Palestina son combatientes de Hamas. El problema es que, como estamos hablando de un grupo terrorista y no el ejército en forma de un Estado, la contabilidad que Hamas hace los contabiliza como civiles y el mundo simple y sencillamente repite este bulo. Así que ubiquémonos primero en lo que estamos diciendo. 4. Te podría decir incluso que cuando hablan de niños están refiriéndose, por ejemplo, muchas veces a adolescentes de 16 o 17 años que ya son militantes activos en los grupos terroristas y que mueren en combate, mueren con la ametralladora en la mano. Entonces, pero ellos te dicen niños porque son menores de edad y entonces la imagen que se crea en la propaganda es de niños chiquitos cuando no lo son. Entonces, aquí hay todo un cerco propagandístico que está queriendo crear una imagen que es completamente ajena en los hechos objetivos. Ahora, ¿por qué esto no se puede ni se debe definir como un genocidio? Porque el genocidio es un concepto jurídico, es un concepto que fue oficializado por la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para evitar crímenes de guerra o para poder juzgar, perseguir y juzgar y sancionar crímenes de guerra. Entonces, no es un concepto con el cual podamos estar jugando subjetivamente, es un concepto preciso y es lo que es. Y de acuerdo a la propia definición de la ONU, un genocidio ocurre cuando un determinado tipo de población es desaparecido de un determinado territorio, ya sea porque se les asesina o porque se les expulsa. Es decir, ni siquiera tiene que haber muertes para que haya genocidio. El 6 de octubre, antes de que empezara todo este asunto en Gaza, había 2.4 millones de palestinos. Hoy por hoy hay 2.4 millones de palestinos. Un genocidio es algo que por definición, y esto no está en discusión, esto es un dato, esto no es una opinión, un genocidio es algo que por definición se mide en cifras y en una afectación demográfica objetiva y concreta. Si esta disminución drástica de población no se nota, entonces no estamos hablando de un genocidio. El 2.4 millones de palestinos que vivían en Gaza, ahí están. Los ha tenido que desplazar Israel para evitar precisamente que estén en medio del conflicto. Pero entonces estamos hablando de que allí sigue la población, no está siendo exterminada. Aún si tomáramos la cifra de Hamas, y perdón porque lo voy a decir de una manera muy fría, pero cuando tratamos con conceptos jurídicos se es frío. Esto no es para sentimentalismos. 35,000 muertos no implica el exterminio de la población palestina. ¿Qué es lo que hay? Hay una tragedia, eso nadie lo puede negar, pero es una tragedia provocada por la guerra que declara Hamas y por el objetivo de Hamas de destruir, aniquilar Israel. Fíjate, Hamas sí tiene un objetivo genocida explícito en su carta fundacional, porque Hamas dice vamos a destruir el Estado de Israel. Eso es un objetivo genocida explícito.
Afortunadamente no tienen la capacidad de hacerlo. Israel sí tendría la capacidad de barrer, erradicar a la población palestina, pero no lo ha hecho. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo una guerra. Simple y sencillamente está sucediendo eso, una guerra. Y te doy un último dato para que veas hasta qué punto hablar de un genocidio es completamente incorrecto en los términos de esta guerra. El conflicto empieza el 7 de octubre de 2023. El 21 de diciembre de 2023, Hamas está reportando, y la prensa lo repite, pero bueno, vamos a agarrar sus cifras. Hamas está reportando que hay 20,000 fallecidos en Gaza. Estamos hablando de aproximadamente 3 meses, 3 semanas de octubre, todo noviembre, 3 semanas de noviembre, de diciembre, perdón, 2 meses y medio, 20,000 muertos. Desde el 22 de diciembre hasta acá, que estamos hablando ya casi de 6 meses, o más bien ya hablamos de medio año, del doble de tiempo de lo que del otro periodo, estamos hablando de 15,000 muertos más. ¿Por qué en el primer periodo de 3 meses, de casi 3 meses, hay 20,000 muertos, y en el siguiente periodo de casi 6 meses se reduce la tasa a 15,000 muertos? Te voy a decir por qué. Porque cuando la guerra empieza, Hamas tiene el control de la población palestina y Hamas los está sacrificando, porque los utiliza como escudos humanos, y eso es crimen de guerra, y sobre todo porque utiliza esas muertes para hacer su propaganda. Pero conforme Israel va derrotando a Hamas y va tomando el control del territorio palestino y, por lo tanto, el control de la población civil palestina, los muertos palestinos empiezan a disminuir. Y ahorita, en comparación a lo que fue el inicio de la guerra, a disminuir drásticamente. Ahorita es cuando menos civiles palestinos están muriendo, porque es el momento en que Israel tiene prácticamente el control total de la población civil palestina, salvo algunas regiones en Rafah, es el que tiene el control de la situación en Gaza, y es cuando menos palestinos están muriendo. No existe un genocidio palestino. Esto solamente es parte de la propaganda, esto solamente es un discurso construido, esto solamente es un enfoque sentimentaloide del concepto de genocidio, completamente desapegado. Demostración contundente de lo que estoy diciendo: Sudáfrica metió una denuncia en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, acusando a Israel de genocidio. La Corte tuvo que analizar el tema, escuchando los alegatos de Sudáfrica, escuchando los alegatos de Israel, tuvo que analizar el tema jurídicamente, apegándose a los hechos objetivos, no a sentimentalismo. Y la Corte decidió que no hay genocidio. Y por eso no le ordenó a Israel detener las operaciones militares, como tampoco se le ordenó recientemente, que ese fue otro bulo que estuvo circulando. La Corte nada más le pidió a Israel que presentara informes periódicos para demostrar que está haciendo todo lo posible para evitar que esto se pudiera convertir en un genocidio. El objetivo, el criterio de la Corte fue objetivo, el criterio de la Corte fue jurídico. Genocidio es un concepto jurídico, por lo tanto no podemos estar jugando con las palabras aquí. No existe ningún genocidio del pueblo palestino. Y entonces, en ese sentido, Francisco, ¿cómo podemos tomar el hecho de que la ONU emita resoluciones invitando a Israel a detener de manera inmediata los bombardeos en Rafah para proteger a los refugiados y no haya respuesta del lado de Israel? ¿Sigue siendo el fin justifica los medios o responderá más a la política interna de Israel, en donde Netanyahu intenta salvarse el pellejo? Bueno, obviamente la redacción de las preguntas no refleja una posible adaptación a lo que hemos comentado Irving y yo. Entonces, pues tenemos que reiterar que, por supuesto, que la ONU no está protegiendo a la población palestina. La ONU está protegiendo a Hamas. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque la ONU está profundamente implicada con Hamas. UNRWA, que es la agencia de refugiados de la ONU dedicada enteramente al pueblo palestino, es la única agencia de la ONU que está enteramente dedicada a una población. O sea que los palestinos obviamente son la mascota de la ONU. Y UNRWA se ha documentado ya, enseña terrorismo en sus escuelas en Gaza. Los profesores, los empleados de UNRWA participaron el 7 de octubre, en la masacre del 7 de octubre. Pero, Francisco, cuando dices que enseña evidencia... terrorismo, ¿a qué te refieres? ¿Cómo enseñan terrorismo? A los niños en las escuelas de Gaza, desde chiquitos, les enseñan que el anhelo máximo al que pueden aspirar es a convertirse en lo que los musulmanes llaman shahid.
y que se traduce muy pobremente a nuestros idiomas como mártir, porque en la tradición judio-cristiana, en la tradición cristiana, perdón, un mártir tiene una connotación totalmente distinta. Un mártir cristiano es alguien que se sacrifica por el bien de otros, para defender una idea y no renunciar a ella. Eso es un mártir. En el mundo musulmán, shahid quiere decir un musulmán que muere asesinando infieles simplemente porque no quieren aceptar que Mahoma oyó la voz de Dios en su cabeza. Eso es un shahid para los musulmanes. Obviamente es un concepto muy distinto a mártir, pero esto es lo que les enseñan a los niños en las escuelas de la UNRWA en Gaza. Les están enseñando a odiar a los judíos, a pensar que el Estado de Israel no tiene ninguna legitimidad, que en realidad todo eso supuestamente les pertenece a ellos y que lo que mejor que pueden hacer es matar judíos. Todo esto ya está documentado y es relativamente famoso para el que se echa un breve clavado en Internet. Entonces, la ONU, recordemos qué es la ONU, es importante describirla. La ONU no es la comunidad internacional, por favor. Esa comunidad no existe, es una abstracción de los idiomas europeos modernos. No tiene ningún contenido la frase comunidad internacional. Cuando la usamos, en realidad estamos hablando de un puñado de gente que toma las decisiones de Estado en los distintos países. Y esa gente es la que se organiza en la ONU. Y la ONU cuenta, por favor, cuenten la cantidad de países musulmanes en la ONU. Son una barbaridad, son creo que más de 50 países musulmanes. Y además tenemos que añadir el antisemitismo tradicional de las élites de poder de los países occidentales, que son los que organizaron el Holocausto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La ONU no es otra cosa que un grupo de élites de poder antisemitas que llevan siglos asesinando a los judíos. Por supuesto que lo que están haciendo en Gaza es proteger a Hamas, a la organización que tiene como objetivo exterminar a los judíos. Ya lo vimos en el caso de Estados Unidos con una claridad contundente. Se supone que Estados Unidos es el mejor aliado de Israel, el gran amigo, el papá de Israel, el incondicional, puras habladurías. Justo un mes antes del ataque de Hamas, del 7 de octubre, que fue un ataque genocida, Estados Unidos había liberado $6,000 millones para Irán, que es uno de los principales financieros y entrenadores de Hamas y es suministro de armas para Hamas y de apoyo técnico, etc. Y un mes después de iniciada la operación de Israel contra Hamas, Estados Unidos envió $100 millones para Hamas, directamente para Hamas. Entonces, por favor, obviamente lo que se está protegiendo y apoyando aquí es a Hamas. Al pueblo árabe palestino nadie lo defiende. Si alguien defendiera al pueblo árabe palestino, si la comunidad internacional de la supuesta ONU estuviera interesada en apoyar a los árabes palestinos, que por supuesto deben de ser defendidos, lo que estarían haciendo es apoyar la guerra de Israel contra Hamas, estarían denunciando los crímenes de Hamas, estarían exigiendo que los rehenes judíos que todavía estén vivos fueran regresados, estarían imponiéndole sanciones a Qatar. Estados Unidos habría renunciado a cualquier relación con Qatar, pero ¿qué crees? El aliado más importante de Estados Unidos en Oriente Medio es Qatar. En Qatar, Estados Unidos tiene su base militar más importante y el principal financiero de las universidades gringas es Qatar. Irving, ¿tú estás de acuerdo con Francisco? ¿La ONU apoya a Hamas? Totalmente. La ONU es una organización abierta y descaradamente anti-israelí. Solamente tienes que revisar los datos de cuántas resoluciones en contra de Israel ha sacado el Consejo de Seguridad de la ONU en los últimos, escoge la cantidad de tiempo, 5 años, 10 años, 20 años, cuántas resoluciones ha sacado en contra de Israel y cuántas resoluciones ha sacado en contra del resto del mundo. Y la diferencia es una aberración. Entonces, ¿por qué? O sea, estás hablando de el genocidio en Ruanda, la guerra civil en Siria. Guerra civil en Siria estás hablando de mínimo 400,000 muertos. ¿Cuántas resoluciones sacó la ONU contra Bashar el-Assad y su régimen terrorista? 3 o 4, a lo mucho. ¿Cuántas saca contra Israel por año? Más de 20, más de 25. Es absurdo. La ONU es una organización descaradamente anti-israelí.
Eso es un hecho. Antonio Guterres, por ejemplo, te pongo un ejemplo bien concreto y bien reciente. La reciente explosión en un campamento de desplazados, una zona civil, una pretendida zona segura, que dejó un saldo de más de 40 palestinos muertos y aproximadamente 235 heridos. Y los videos los vimos todos ahí circulando, el gran incendio, y que inmediatamente se dijo que Israel había bombardeado allí. Antonio Guterres inmediatamente sacó su tuit condenando enérgicamente el ataque indiscriminado hecho por Israel en contra de civiles palestinos. Todo para que al día siguiente estuviera claro que Israel hizo un ataque, pero a 2 kilómetros de allí, con 2 bombas que tenían 17 kilogramos de explosivos cada una, es decir, era imposible que generaran ese incendio, que fue para eliminar a 2 altos mandos de Hamas, y que lo que explotó a 2 kilómetros de allí, en una zona de civiles desplazados en tiendas de campaña, fue un depósito de armas de Hamas. ¿Y tú crees que Antonio Guterres tuvo la decencia de disculparse por haberse equivocado en su tuit? Jamás. Imposible. Antonio Guterres disculparse con Israel solamente hasta que tiene el agua hasta el cuello. Y eso, a lo largo de esta guerra, pese a los grandísimos errores de cobertura en la información como ese, Antonio Guterres no lo hace. Te pongo otro ejemplo. Simple y sencillamente, lo que acabas de preguntarle a Francisco hace un momento, la ONU no le ha dado ninguna orden a Israel de que detenga la guerra. Quien dio una orden apenas fue la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero fíjate qué fue lo que ordenó. La Corte le ordenó a Israel detener o abstenerse de realizar cualquier ataque en Rafah, nada más en Rafah, que pudiese poner en peligro a los civiles. O sea, ni siquiera le dijo detén tu ataque a Rafah. Pero ¿cómo lo vendió la prensa internacional? La ONU le está prohibiendo a Israel que continúe con su guerra en Rafah. Hay una total distorsión de lo que se dijo. ¿Y tú crees que la ONU ha tenido las agallas, la decencia para salir a explicar y decir, a ver, espérense, lo que estamos haciendo es esto? No, la ONU lo deja correr. Estamos hablando de que debajo de todas las instalaciones de la ONU, recientemente 4 cuerpos de israelíes secuestrados el 7 de octubre fueron recuperados debajo de una escuela de la ONU, de túneles que estaban abajo de una escuela de la ONU, que se conectaban con una escuela de la ONU. Entonces, la complicidad de la ONU por medio de la UNRWA, que mencionaba que es la Agencia de Refugiados para los Palestinos, la Agencia de Refugiados de la ONU, la complicidad de la ONU por medio de la UNRWA es completa hacia Hamas, hacia el grupo terrorista. Ismail Haniyeh, el máximo líder de Hamas, fue profesor de la ONU en Gaza, para que te des una idea. Y la pregunta que hacías de cómo se les enseña terrorismo, ahí hay cualquier cantidad de videos que puedes encontrar en internet, en YouTube, donde se ve las clases en donde hacen parodias o adaptan programas estilos Plaza Sésamo, así con muñecos, con mopeds, con Teatro Guiñol, y donde literalmente se le enseña a los niños cómo degollar judíos, así, cómo degollar. Y ahí juegan niños haciendo el papel de soldado israelí o de colono israelí y el niño palestino degollándolo con cuchillos de juguete. Pero eso es lo que se les inculca. Nos quedan 3 minutos antes de salir al aire y tengo que pedirles por favor a los dos que en 1 minuto nos den sus conclusiones y si creen ustedes que está cerca o no una solución a este conflicto. Comienzo contigo, Francisco, y cierro contigo, Irving, antes de despedirnos. 1 minuto cada uno, por favor. No está cerca una solución a este conflicto. Lo que está cerca es otra solución final. Eso es lo que está cerca. Yo publiqué un libro en 2013 que se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Y lo que predije es que venía otro holocausto, que ya empezó el 7 de octubre de 2023. Y lo que también predije es que cuando llegara ese siguiente holocausto, todo Occidente se iba a colapsar. Porque eso es lo que pasa cuando se organizan grandes matanzas de judíos. Ya lo vimos en el siglo XX y está a punto de volver a suceder. Lo podemos detener todavía, pero eso requiere que los occidentales entiendan un poco más su historia y hagan lo que no se hizo en la Segunda Guerra Mundial, que es aliarse con el pueblo judío y con el combate al antisemitismo como un simple acto de autodefensa. Porque el proceso que asesina a los judíos es más grande, que tiene que ver no solo con los judíos, sino con todos nosotros. Éramos todos nosotros los que estaban siendo asesinados en la Segunda Guerra Mundial, no nada más los judíos. Murieron más de 64 millones de no judíos en la Guerra Mundial y cientos de millones de adicionales occidentales fueron esclavizados todos. Entonces,
estos ataques son contra todos, no son nada más contra los judíos. ¿Cómo vamos a evitar un nuevo colapso de Occidente? Solamente que aprendamos que combatir el antisemitismo es lo mismo que nuestra propia autodefensa occidental. Francisco, me quedo con eso de ti y me voy con Irving para cerrar. Tenemos solamente 30 segundos. Mira, solución depende. No existen soluciones a este tipo de problemas, solamente se va a cambiar de etapa. Ahorita lo que viene en lo inmediato es que Israel va a terminar de aplastar a Hamas. Eso está bien, eso abona en la solución, pero este es un problema demasiado complejo y aunque tengo mis enfoques particulares, a diferencia de los de Francisco, sí coincido completamente con él en que mientras el mundo occidental y la comunidad internacional, esa interesante entelequia, no aborden el problema correctamente, no lo enfoquen correctamente, no hay solución en lo inmediato. Caray, parece que seguiremos viviendo tiempos internacionales muy complicados. Yo les doy gracias a los dos por habernos acompañado para ir a fondo sobre el problema entre Israel y Hamas. Gracias a los dos. Yo soy Estefanía Naro, me despido. Nos vemos en el próximo A Fondo.